Buenas tardes ya. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este seminario de desarrollo y migración, experiencias internacionales de inclusión social, económica y cultural de las poblaciones migrantes y refugiadas. Les damos la bienvenida a nombre de la Universidad de Guadalajara, particularmente el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Colegio de México, ACNUR y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que somos los organizadores de este seminario, de esta reunión que realizamos por tercera ocasión acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ha sido una iniciativa que surgió con la promoción directa del doctor Tonatiuh Guillén, que ya en su tercera edición, en esta ocasión, está presenciando cómo este problema de las migraciones, este proceso de las migraciones, los refugiados, que es tan antiguo como la humanidad, se está volviendo cada vez más complejo y forma parte característica de la condición global y en particular de nuestra región. En esta ocasión, el seminario cobra aún más pertinencia en la situación y coyuntura que México está viviendo ante el cambio de gobierno en Estados Unidos y la creciente tensión que estamos observando alrededor de la migración y de otros fenómenos asociados. Están con nosotros y en su momento las y los presentaré con más palabras, la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui, Giovanni Lepri de ACNUR, que se incorporará en unos minutos con nosotros. Carolina Mejía Mantilla del Banco Mundial. Jessica Nájera del Colegio de México. Felipe Muñoz, que está con nosotros por videoconferencia. Buenas tardes, Felipe, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Tonatiuh Guillén López, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Vamos a proceder con las presentaciones. Tenemos disponible hasta las 8:50 que debemos despejar el salón, y cada una de las y los participantes van a disponer de 15 minutos para que al final el doctor Tonatiuh Guillén haga su comentario y tengamos luego tiempo de tomar algunas preguntas y comentarios de ustedes. Iniciaremos con la embajadora eminente Marta Bárcena, que me está diciendo que me salte la biografía, pero creo que es muy importante que, aunque todos la conozcamos, sepamos que es una embajadora con una muy rica trayectoria en el servicio exterior mexicano, con una también muy rica formación académica en diferentes universidades del mundo, y que ha estado en el servicio exterior a partir de 1979, y en su última responsabilidad fue nuestra embajadora en Estados Unidos. Amplia conocedora de este y otros temas, le pediremos entonces que nos haga su presentación por hasta 15 minutos. Gracias, embajadora. Muchas gracias, Enrique. Qué gusto estar aquí en la FIL y conversar sobre estos temas que no son particularmente fáciles y que en este momento son es uno de los retos fundamentales de la política exterior de México, pero también de las políticas públicas al interior del país.
Justamente para hablar de estas experiencias internacionales en materia de migración, refugio y temas de inclusión, yo quisiera hacer un breve panorama de cuál es el marco jurídico internacional que rige estos movimientos migratorios que van más allá de la mera migración, sino de la movilidad humana, que incluye también a los desplazados internamente. La primera diferencia que siempre hay que tener presente es la diferencia que podemos hacer de manera y que cada vez es más difícil llevar a cabo, pero es una diferencia clara entre un migrante que normalmente tiene o solía tener motivaciones económicas para ir de un país a otro. El caso más claro son muchos trabajadores mexicanos yendo a Estados Unidos desde principios del siglo XX hasta ahora en busca de trabajo, porque no solo porque no tengan oportunidades en México, sino porque el diferencial salarial con Estados Unidos hace mucho más atractivo trabajar en Estados Unidos para mandar recursos a su familia, y también no solo es el diferencial salarial, sino la disponibilidad de empleos en los Estados Unidos. Cuando no hay muchas veces un cauce legal para ir como trabajador documentado, van indocumentados. Pero digamos que ese es un grupo importante de migrantes cuya motivación principal es por razones económicas. Pero luego tenemos otro grupo que va creciendo y que cada vez está más en aumento, que son las personas en movilidad en busca de refugio. Que también se les llama en México asilados o refugiados. Hay una ligera diferencia entre ambos. Entonces, para los refugiados, lo que tenemos, el marco internacional, es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo. Son un par de instrumentos jurídicos que obligan al gobierno de México, porque el gobierno de México los ratificó al momento de, o poco después de ratificar también los pactos sobre derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Esta ratificación de estos instrumentos que constituyen los pactos, las convenciones del sistema interamericano, las convenciones del Estatuto de los Refugiados y su protocolo, forman parte de lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, México ratifica estos pactos en 81, básicamente con la instrucción del entonces presidente López Portillo, al entonces canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, de decir: México va a ratificar los pactos de derechos humanos y la Convención del Estatuto de los Refugiados para anclar el desarrollo democrático de México en los pactos internacionales. Entonces, el principio clave de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados es el principio de no devolución. Si alguien solicita refugio, el país que recibe al solicitante refugio no lo puede devolver, ni al país de donde viene, ni al país de origen. El famoso, principio de no devolución o no refoulement, que tiene mucho que ver también en cómo se aplica o no lo que ustedes habrán escuchado alguna vez del tercer país seguro o del programa Quédate en México. Qué tanto son compatibles o no con el principio de no devolución. En el caso del sistema interamericano, no todos los países son miembros de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y el sistema interamericano desarrolló una serie de convenciones más bien enfocados en el concepto del asilo, que puede ser el asilo territorial o el asilo político, pero más que atender
digamos, grupos grandes, como vemos en el caso de los refugiados, que a veces llegan grupos grandes, grupos familiares. En el asilo, sobre todo, tenemos en el sistema interamericano casos individuales, ¿sí? Pero esas son las convenciones que obligan a México en materia de refugiados y de asilo político. En el caso de los trabajadores migratorios a los que me referí en primer lugar, ahí tenemos un marco jurídico diferente con obligaciones jurídicas diferentes también. No hay una convención internacional que proteja a todos los trabajadores migratorios, como es el caso de la Convención del Estatuto de los Refugiados. En el marco de Naciones Unidas y parte por iniciativa de México, se negoció hace años la Convención Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, como parte de esta, como parte del derecho internacional de derechos humanos, de la codificación progresiva del derecho internacional. Sin embargo, esta convención tiene pocos signatarios y aún menos países que la hayan ratificado. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene a su vez 2 convenciones para la protección de los trabajadores migrantes, también poco ratificadas por diversos países y que no han podido ser realmente aplicadas. Entonces, lo más importante que tenemos y más reciente en materia de la protección de los migrantes es el Pacto Global sobre Migración, que se aprobó en Marrakech en diciembre del 2018. La cuestión es que este pacto no es jurídicamente vinculante, es una recomendación, es un documento muy importante en donde, claro, se abordan la problemática de los países de origen, tránsito, destino y retorno cada vez más para los trabajadores migratorios, y se busca una migración ordenada, segura y regular. Ese es el mantra del Pacto Global sobre Migración, que en muchos sentidos ha adoptado el gobierno de México en todo su lenguaje en las negociaciones internacionales y con los Estados Unidos. Y se aprobó también un pacto global sobre refugio, pero tampoco es jurídicamente vinculante, como sí es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Entonces, ese es el marco jurídico o el marco de instrumentos internacionales en el que se mueve la política migratoria mexicana y las negociaciones internacionales de México en materia de migración. Ahora, si nos vamos al plano regional, tenemos en América, pues en el continente americano, sí, algo que se aprobó en la Cumbre de las Américas en materia de migración, tampoco jurídicamente vinculante, y una serie de conferencias de coordinación en materia migratoria que, si las analizamos por sus resultados, pues no han sido particularmente exitosas o fructíferas. Y con Estados Unidos la situación es todavía más compleja para México. ¿Por qué? Porque no existe ningún instrumento jurídico entre México y Estados Unidos que pueda contribuir a esa migración ordenada, segura y regular. Lo tuvimos alguna vez con el famoso programa Bracero, que tuvo algunas ventajas y también muchas desventajas, y que fue concluido unilateralmente por Estados Unidos en 1964. Y que tuvo su origen en la necesidad de mano de obra de la economía estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa necesidad de la economía estadounidense de mano de obra sigue presente, nada más que no hay ningún acuerdo bilateral para regular esa presencia de mano de obra mexicana en Estados Unidos. Y no solo eso, desde el año 86 no ha habido una reforma migratoria integral en los Estados Unidos, con lo cual el sistema migratorio de Estados Unidos está totalmente roto.
tanto en materia de migración o movilidad laboral como en materia de asilo. Y para complicar un poco más las cosas es que, de acuerdo al sistema estadounidense, las atribuciones de regular la migración y el comercio no son del Ejecutivo, son del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, lograr un consenso o un grupo o una cantidad de votos que te garantice una reforma migratoria que pueda llevarte a la regularización de los millones de indocumentados que están en Estados Unidos, que le dé cauces legales a los trabajadores migratorios que llevan algunos 20 años y algunos recientemente, no es fácil y se ve virtualmente imposible en los próximos años. ¿Qué es lo que hay? Hay una serie de medidas unilaterales de Estados Unidos que no llevan necesariamente el concurso del gobierno de México. Uno son la existencia de las visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales, que el año pasado alcanzaron más o menos la cantidad de 393,000 al año, de los cuales cerca del 90% de esas visas son para trabajadores mexicanos. ¿Sí? Y hay las visas H-2B para la industria de servicios, que tienen un tope de 63,000 visas por año. Y hay las visas llamadas, las visas NAFTA o TN, las visas Telecan, que es para profesionistas y que más o menos ahorita el último número que me dijeron es alrededor de 30,000. Pero fíjense, si sumamos 380,000 más 60, 440,000 más 30, 470,000, tendríamos un universo de trabajadores migratorios, no refugiados ni asilo, de más o menos unos, 470,000, de un universo de 5 millones de indocumentados mexicanos. 5 millones de indocumentados mexicanos, o sea, no llegamos ni al 10% que tienen cauces legales para trabajar en Estados Unidos. Y en el caso del asilo, el sistema, antes de pasar al asilo, tenemos también otra serie de medidas ejecutivas, como fue el famoso DACA para los soñadores, que fue una protección temporal para que siguieran viviendo en Estados Unidos y trabajando. La mayoría de ellos llegaron muy pequeños, en tanto el Congreso decidía modificar sus leyes migratorias. Pues imagínense cuántos años llevan esperando los DACAs o Dreamers de que se regularice su situación migratoria. Y en el caso del asilo, ahí sí es también una decisión totalmente unilateral de los Estados Unidos. En el primer periodo de Trump, por ejemplo, hubo un año en que bajó el número de visas que iba a otorgar o de condiciones de refugiado, de asilo que iba a dar a los extranjeros que llegaban a sus fronteras a 18,000 por año. 18,000 por año. Este año y el pasado, la administración Biden dijeron 125,000 por año. Tonatiuh nos puede decir, pero México está dando más calidad de asilo refugiado que los Estados Unidos en este momento. Entonces, si hablamos de este marco jurídico, pues entonces tenemos claramente que es un marco jurídico muy limitado y que ahora se nos va a complicar muchísimo más con la llegada de Donald Trump al poder y las amenazas que ha hecho para el tema migratorio. Se las voy a leer rapidísimamente. 1, declarar por decreto el fin del ius soli, o sea, del derecho a la nacionalidad de todo niño nacido en Estados Unidos. Yo creo que lo van a perder en cortes, pero eso lo ha anunciado. 2, el cierre de la frontera. 3, el fin de las visas H-2A. 4, las redadas masivas y deportaciones masivas. 5, la reinstalación de Quédate en México. 6, la reinstalación del título 42, que implica el cierre de la frontera por razones de salud. Para llevar a cabo todo eso, una declaratoria de emergencia nacional. Todas estas medidas tienen como fin instigar miedo y disuasión en la población.
Esa es la medida fundamental y por eso hacen referencia al programa de deportaciones de espalda mojada, que fue basado justamente en el miedo y la disuasión. También ha dicho Trump que declarará el fin de DACA, con lo cual pone a 800,000 soñadores en peligro de ser expulsados, imponer impuesto a remesas, imponer aranceles a los productos mexicanos si no hay una disminución de migración y de fentanilo, y seguramente la disminución en el número de refugiados por año. Ese es el panorama que tenemos ahorita, el marco jurídico y el panorama de la eventual conversación entre México y Estados Unidos en materia migratoria. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Perdón. Creo que me dejó sin habla. Muchas gracias, embajadora, por presentarnos este marco tan completo a pesar del poco tiempo que usted tenía. Resumirnos el marco del refugio, del asilo, el marco general de las migraciones, en particular el Pacto de Marrakech, el marco con Estados Unidos, donde viene la falta de un marco con Estados Unidos, y rematar y ponernos al día y en orden las amenazas que tenemos enfrente para no los próximos años, sino para muy pronto, probablemente próximos 2 meses. Efectivamente, gracias de nuevo. Vamos a escuchar ahora a Carolina Mejía, salté, a Giovanni Lepri, que es el representante en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y activo participante en estas jornadas, igual que las del año pasado y antepasado, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Giovanni cuenta con más de 2 décadas de trabajo en el sector humanitario. Estuvo en Grecia entre 2016 y 2019, viviendo un periodo muy intenso, al mismo tiempo que la embajadora Bárcena estaba en Turquía, con una gran tensión con el tema de refugiados. Muchas gracias, Giovanni, por tu participación, y dispones de 15 minutos para platicarnos el tema. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, agradecer de nuevo la FIL y la UNAM por la oportunidad de reflexionar de manera tan profunda y de calidad sobre un tema que creo que es un tema muy de actualidad. Me gustaría empezar un poco con intentar un poco cambiar el narrativo, contribuir a cambiar el narrativo. Hay hoy como hoy más de 200 millones de personas en el mundo que están desplazadas por la violencia, de 120 millones de personas que están desplazadas por la violencia, lo que significa que es como si mañana nos despertáramos y en México no hubiera nadie. Es la misma población más o menos de México, que es el 10º país del mundo como población. O sea, la población de las personas refugiadas y desplazadas sería lo mismo que el 10º país más poblado del mundo. Creo que tenemos que reflexionar sobre el tema. Estamos hablando de personas, seres humanos que tienen una cosa en común, que es haber dejado todo muchas veces contra su voluntad. Esto es lo único que realmente los acomuna. Pero también me gustaría empezar a hablar un poquito el tema de cuánta presión los refugiados o la refugiada o la persona de movilidad exergen frente a los países y sobre todo los países más desarrollados. Qué raro que quien se queja más de los refugiados, de la persona de movilidad, son los países más desarrollados. No sé si han notado, muy poco se escucha, tal vez se escucha menos, tiene menos voz, pero se escucha poco cuánto Kenia tenga un problema de tener refugiados, los más grandes campamentos de refugiados de la historia desde hace 20 años. Pero otros países como varios de esta región, y particularmente uno que ya se mencionó varias veces, le van a chiflar los oídos a algunos, como son los Estados Unidos,
Europa, yo vengo de un continente que durante, y lo hablamos con Marta esta mañana, durante la mal llamada crisis europea, mal llamada crisis de refugiados europea, decía el vicepresidente de la Unión Europea que la Unión Europea estaba en riesgo por la crisis de refugiados. Entonces, yo me permití, con mucha diplomacia, pero de preguntarle cómo era posible, en un evento público, que la Unión Europea, 500 millones de personas, donde se dice que nacieron los derechos humanos y nacieron varias cosas, se sintiera en riesgo porque 1 millón de civiles sirios estaban abandonando su país por la guerra. Muchos se quedaban en Turquía 2 y ahora 4 millones, y de esto 1 millón llegaba a Europa y Europa estaba en crisis. Entonces yo me preguntaba, soy europeo, me puedo permitir de decirlo porque es una crítica casi interna, pero qué pobre estructura. Sí, se siente que 1 millón de civiles huyendo de la guerra ponen en crisis por su llegada, no por algo, no porque habían hecho nada, no habían ni siquiera llegado, estaban llegando. Entonces, quiero hacer una puntualización sobre este tema. El 75% de los refugiados en el mundo están en el sur global, en los países de renta media y baja, el 75%. Y el 68% de estos 75% están en los países vecinos, o sea, han cruzado una frontera. O sea, los sudaneses que van a Chad o otras situaciones similares. Creo que es importante que lo mencionemos. Y volviendo un momento al tema de la humanización del fenómeno, volviendo el 50% son mujeres, el 35-40% son niños, niñas, adolescentes que necesitan protección. Y ahí es donde, ya Marta lo mencionó, me parece muy importante encuadrar este discurso en un marco jurídico, en el marco, ¿cuál es la arquitectura internacional, en algunos lados más fuerte, en algunos lados más débil, que cobija lo que es la restitución de derechos o el reconocimiento de derechos de personas que han tenido sus derechos violados? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque muchas veces se escucha, ay, tenemos que ser buenos con los refugiados, ay, tenemos que ser solidarios. Pues sí, tenemos que ser solidarios, pero hay una obligación de los estados, no solamente los firmatarios de las convenciones, pero también hay un derecho enmarcado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, que es el derecho al asilo, el derecho a recibir protección. Entonces, podríamos hablar de esto, pero creo que es importante enmarcar en un concepto de derechos. Volviendo un poco más, digamos, no del abstracto, pero del global, en el nivel mundial, llegando un poco más a esta región, el 20% de los refugiados, los desplazados del mundo está en las Américas. Esto es nuevo, o sea, hace 10 años los números eran incomparablemente menores. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, Tonatiuh tal vez después nos dará más elementos, no quiero robar palabras a nadie, pero seguramente una cosa que pasó es que hay más países de los cuales las personas están saliendo por razones de protección, por razones de violencia, de falta de control por parte del Estado, de control por parte de grupos criminales, de violencia, de persecuciones, y esto se suma a cambio climático, desastres naturales, se suman varios, se sumó el COVID, el impacto del COVID, hay países que no se han recuperado. Entonces, al listado en esta región de lo que hubiéramos dicho, bueno, los refugiados vienen de el Centroamérica, del norte de Centroamérica, pues vamos sumando, y sumamos Venezuela, y sumamos Haití, y sumamos Colombia, en algunos momentos más que otros. Pero ¿quién hubiera dicho que sumamos Ecuador? Ahora tenemos que uno de los países, no me gusta nada decir productores de refugiados, detesto este término, de los cuales vienen personas que necesitan protección, es Ecuador, por razones muy genuinas, hay refugiados reconocidos. Entonces hay un tema seguramente de que ha incrementado el número de personas que se están moviendo por razones que están ligadas a la protección. De hecho, nos los dicen los refugiados y las personas en movilidad, el 55% de los que entrevistamos nos dice la razón principal por la cual dejé mi país es una razón ligada con violencia, persecución, amenazas o riesgo de mi incolumidad. Entonces, esto creo que es importante. ¿Y por qué México se está volviendo siempre más un país de destino? Lo hablamos de esto en varias ocasiones. México, que era tradicionalmente un país de salida, mexicanos al extranjeros. ¿Quién no tiene o quién tiene algún familiar al extranjero? Levante la mano.
¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Pues todos. Entonces, México como país de salida y de vuelta también de mexicanos al extranjero, se volvió también un país de llegada, un país de desplazamiento interno, un país de retorno, un país de tránsito. Entonces, seguramente una dimensión de la movilidad humana que se enfoca mucho en ese aspecto en México. Seguramente, y ya lo hablábamos, las dificultades en llegar y quedarse en Estados Unidos ha sido un factor que ha hecho que México se volviera un plan B que se vuelve un plan A, un sueño americano que se vuelve un sueño mexicano. Lo digo porque sí me lo han dicho refugiados, y no lo estoy, me lo han dicho. Este es mi sueño. Si hubiera sabido que México podía encontrar protección, podía encontrar trabajo, podía poner mis hijos a las escuelas, pudiera encontrar una comunidad que me recibiera como me ha recibido, nunca me hubiera atrevido a irme a otros países donde me maltratan, me pagan poco, trabajo 6 veces más, aunque efectivamente hay un diferencial de sueldos que es significativo. Pero digamos, no quiero ser demasiado optimista, pero creo que México también, aparte las constricciones de no poder ir más adelante, también está demostrando que con los instrumentos adecuados puede ser un país de asilo. Y esto nos lo demuestra el programa que tenemos con 650 empresas mexicanas y no, que están recibiendo en sus planteles refugiados y están muy contentos. Y nos dicen que es una fuerza de trabajo fidelizada, tiene una rotación mucho menor que otros, que se integran bien en las comunidades, que contribuyen y que son un factor positivo. Entonces yo creo que empecemos también a pensar, es el segundo parte del narrativo que quisiera un poco trabajar esta noche. Uno es, la movilidad humana es un hecho, no es que no me gusta, no quiero, pues parémosla. La contención no funciona. La movilidad humana es un hecho. Mucha de esta movilidad humana es forzada o involuntaria, obligatoria, en personas que no pueden volver a sus países. Pero que atención, cuando llegan a un país que lo recibe con las condiciones adecuadas, se vuelven una riqueza para el país, se vuelven un elemento que contribuye y que apoya y no que resta. Y esto creo que también es importante. Sin embargo, llegamos a México. Entonces, ¿qué tiene que hacer México? Tiene que tener un buen marco jurídico. Bueno, más o menos lo tiene. Ya creo que Marta ya lo mencionó. Más o menos lo tiene. Confirmo, conozco muchos marcos jurídicos de refugiados, es mi trabajo. El de México es bastante generoso. No necesita grandes reformas para la parte de refugiado. Para la parte de migración sí tiene algunos temas de reforma, la ley de trabajo, pero en general tiene un buen marco jurídico. Tiene que tener un buen sistema que permita que las personas que necesitan protección puedan ser reconocidas como tal y que les entreguen los documentos para una estadía regular en el país. Y ahí vamos menos bien. Porque, por ejemplo, la ley mexicana prevé, la inmigración, que una persona que solicita asilo y se registra con la Comisión para Refugiados tiene derecho a una visa humanitaria. Y este año han habido más o menos 74 mil solicitudes de asilo. Y el Instituto de Migración ha entregado 606 visas humanitarias. O sea, 70.000 solicitudes, 606 visas. Que significa que tenemos más de 70.000 personas que están en el país esperando que su caso sea adjudicado, que la Comar defina su caso y no tienen una estadía regular. ¿Qué significa? Si no tienen una estadía regular, no puedes trabajar. O sí, atención, puedes trabajar irregularmente, exploitado o metiéndose en los grupos que aprovechan de las personas que están en la irregularidad. Entonces, yo creo que marco jurídico sí, aplicación del marco jurídico en este momento tenemos algunas cosas que no están funcionando tan bien. Tener la posibilidad de acceso a servicios, creo que esto sí efectivamente existe, la escolarización, el acceso al sistema de salud y escolares sí existe. Y después, uno de los secretos para la integración es el trabajo. Las personas que trabajan y son autónomas, pues se vuelven efectivamente, rápidamente, como lo he dicho, autónomas. Y aquí sí creo que tenemos un marco que lo permite. La economía mexicana pide mano de obra. Es muy interesante como escuchamos muchísimo del vacío que hay en Estados Unidos. Escuchamos del vacío que hay en Canadá, pero no escuchamos del vacío que hay en México. Y también lo hay, y grande. Y yo hablaba con mi amigo Pepe Medina, que es el presidente saliente de la Coparmex,
y haciendo un análisis de cruzando información que teníamos y todo, llegamos que probablemente hay entre 1,5 millones y casi 2 millones de vacantes. Estamos hablando de un número enorme de puestos de trabajo calificado o no calificado. No digo que se tengan que llenar todos estos puestos con personas en movilidad, pero seguramente hay una buena parte de esta capacidad que tiene México de absorción que se puede hacer, que se puede recibir. Pero hay todo esto, y podría seguir, hay muchos otros elementos. A mí me gusta siempre decir que es como una receta que tiene varios ingredientes. Necesita la receta, que es una política pública de largo plazo, me permito de robar unas palabras a mi colega, de largo alcance, y necesita buenos cocineros y buenas cocineras, que principalmente son las instituciones públicas, porque son las que son responsables de las políticas públicas. Nosotros podemos todos acompañar, apoyar, soportar, complementar, pero al final quienes tienen liderazgo son las instituciones públicas. Entonces yo creo que en esta conjuntura tan compleja, en esta situación donde todo es gritado, o mucho es gritado, y mucho es, la amenaza. Yo siempre digo, las personas refugiadas no son una amenaza, son personas amenazadas, que se han ido porque las amenazaron, no son una amenaza. En un momento donde parece que el concepto de crisis, el concepto de algo negativo es tan fuerte, yo creo que con los datos correctos podemos intentar voltear el discurso. Entonces, ¿por qué datos? Y ahí concluyo por lo menos esta introducción. ¿En qué sentido datos correctos? Por ejemplo, las personas refugiadas que trabajan en el sector formal traen 14 o 15 millones de dólares al año en México en impuesto. Es muchas veces más de lo que cuesta el funcionamiento de la Comar. Ahora uno me dirá, pero si la Comar tiene un presupuesto muy pequeño, es cierto. Entonces, pero lo que quiero decir es que las personas refugiadas sí contribuyen pagando sus impuestos, contribuyen a los servicios de todos. Y estos datos, se podría poner muchos otros, el dato sobre la rotación, el dato sobre muchos otros elementos, creo que son los que nos permiten de intentar de cambiar el narrativo. O sea, frente a mucha información gritada, muchas veces muy falsa, muchas veces falsa, pero no sé por qué la información viaja tan rápido y es tan contagiosa que es muy difícil cambiarla. Entonces yo creo que uno de los trabajos que tenemos que hacer, y cuando digo tenemos es espacios como la FIL, la academia, los medios tienen un rol muy importante, los organismos internacionales y hacia adelante, es realmente trabajar en un narrativo basado en evidencia, basado en la realidad. Y concluyo con un punto. Hicimos un estudio sobre las percepciones frente a la población refugiada en México. Y en este estudio, espero científicamente válido, pues intentamos de hacerlo lo más válido posible, el 80% respondió que la principal razón para llegar a México eran causas económicas. Y nosotros sabemos que el 55% de las personas nos dice que no es una causa económica, que es una causa que tiene que ver con protección. Y así hay muchas otras percepciones. Y termino con esto. Yo preguntaba a varias personas que no estaban en el tema, no trabajaban en este tema, ¿cuántas personas llegaron con las caravanas? Las caravanas, ¿se acuerdan de las caravanas? ¿Han escuchado hablar de caravanas? Estas imágenes del tumulto, de la gente llegando, y muchas veces con imagen agresiva. Entonces, preguntaba esto y varios me decían, no, como 300,000, 1,5 millones, medio millón. Yo decía, mira, mal contados, desde 2018 a hoy, sumando todos, no son 40,000 personas, todas sumadas. Y al mismo tiempo han llegado casi 500,000 solicitantes de asilos, solo de los solicitantes de asilo en estos años. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la imagen puede crear una idea, y la imagen, muchas de las personas en la caravana realmente viajaban juntas para protegerse, entonces no estoy estigmatizando la caravana, pero sí se estigmatizó mucho, y fue la imagen que hacía todos los titulares, el border crisis y todo lo... Donatío sonríe porque se acuerda bien de estos tiempos.
Pero cuando comparas 30, 40 mil personas que ni siquiera llenan un estadio de media grande dimensiones, pues ya vas un poquito diciendo, bueno, también tal vez no es tan dramático, tal vez no es tan la ola, el tsunami humano. A veces se escuchan estas palabras. Entonces, termino. Hablaría mucho más, hay mil cosas y esta es una mesa muy, muy rica, pero simplemente poniendo un énfasis en el tema narrativo, evidencia y intentar de trabajar juntos para cambiar algo que termine poniendo las personas al centro, los seres humanos con sus derechos, demistificar todo este ruido y ojalá que México logre tener políticas de largo plazo que puedan incluir las personas y no transformarlas en un chivo expiatorio para cualquier problema y que no vaya más como otros países que transforman el tema de la movilidad humana como un tema de propaganda política, muchas veces, 90% de las veces, no basada en evidencia y no basada en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni, por contribuir a este cambio de narrativa que también enfatizas, a pensar el proceso en términos de información confiable y con evidencias, y también muchas gracias por poner sobre la mesa algunas medidas muy relevantes de la agenda y sobre todo la necesidad de políticas de largo alcance. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Carolina Mejía Mantilla, que es economista senior de práctica de pobreza y equidad en el Banco Mundial, trabajando en la región de América Latina y el Caribe. Ella tiene amplia experiencia en temas de desigualdad y políticas públicas, ha trabajado en otras regiones como África y Asia, y tiene diversas publicaciones en revistas y libros académicos, entre otros logros en su campo. Muchas gracias, Carolina. Te escuchamos durante 15 minutos. Adelante. Muchas gracias. Agradecer primero la invitación a la Universidad de Guadalajara, a la UNAM, a la Feria Internacional del Libro y a los organizadores de este evento. Bueno, para darles una perspectiva un poquito más regional de la situación de movilidad humana, que como sabemos comprende tanto a los refugiados, a los migrantes económicos y a todo el espectro intermedio en la mitad. Es cierto, es un hecho que América Latina y el Caribe, la región de América Latina y el Caribe, está enfrentando situaciones de movilidad humana a una escala sin precedentes en la historia reciente. Y no es que la movilidad humana, la migración y los desplazamientos sean nuevos en nuestra región, sino que la magnitud y la velocidad a la cual se está dando se ha incrementado tremendamente en los últimos 10, 15 años. En parte, pero no solamente, por el éxodo impresionante y alarmante de venezolanos, pero no solo por esa razón. Adicionalmente, y lo discutíamos con los colegas del panel esta mañana, ha habido un cambio en el perfil de las personas de movilidad humana. Antes observaba uno tal vez migrantes hombres que migraban solos en busca de mejores oportunidades laborales, particularmente hacia el norte, y dejando, digamos, a sus familias atrás, enviando muchas remesas, etcétera, etcétera. Y recientemente ha aumentado la migración en familia, con una alta proporción, como mencionaba Giovanni, o con una mayor proporción de mujeres, mayor proporción de niños. Y esto obviamente hace que el perfil de vulnerabilidad aumente de esos migrantes, y por lo tanto la respuesta de política pública tiene que ser acorde a ese cambio en el perfil de las personas que se muevan. Para el año 2020 aproximadamente 40 millones de latinoamericanos no vivían en su país de nacimiento, y esto representa aproximadamente el 6% de la población de la región. Y en términos relativos, en términos de proporción, no es una proporción muy alta,
pero esto varía mucho de país en país. Y por ejemplo, de nuevo, en el caso de Venezuela, el 25% de la población del 2018 se fue del país. El 25%, un cuarto de la población venezolana ya no vive en Venezuela. Entonces, entendamos un poquito por qué migran o se mueven las personas. Pues es una decisión supremamente compleja con muchas facetas y determinantes que se refuerzan entre ellos y que no necesariamente corresponden a un solo determinante, sino que hay una convergencia de varias razones. Principalmente o una buena parte de las personas que migran es por falta de oportunidades económicas y diferenciales en estándares de calidad de vida, incluidos diferenciales en materia de salarios. Un segundo factor es la violencia, personas que se ven desplazadas por la violencia, e incluso personas que pierden su trabajo porque la violencia de alguna forma influye en las firmas en las que trabajaban, en los negocios que tenían, etcétera, etcétera. Tercero está el tema de las crisis políticas y cómo hay persecución política en algunos países de nuestra región y eso es algo que no se puede negar. Y cuarto, cada vez más la gente migra por los eventos relacionados con el cambio climático. O cada vez este factor contribuye más a que las personas migren. Y los eventos relacionados al cambio climático no solo son más frecuentes, sino que son más intensos y con consecuencias de mayor magnitud. Ahora, desde el Banco Mundial y me atrevo a decir que desde la mayoría de organizaciones que estamos presentes en esta mesa, nosotros pensamos que los flujos, que la movilidad humana puede ser una oportunidad de desarrollo, tanto para los refugiados y migrantes como para los países y comunidades de acogida y para los países de origen también. Pero esta oportunidad de desarrollo se da solo si hay una respuesta y un manejo del fenómeno desde una política pública de forma adecuada, si se presentan las condiciones necesarias para que los migrantes y los refugiados puedan contribuir a la sociedad de forma a la economía, a la sociedad, a la cultura, etcétera, etcétera. Y para esto, pues, de nuevo hay una serie de requisitos o de elementos que deben estar presentes en esta respuesta de política pública. El primero, como lo mencionaba Giovanni, es que debe ser las políticas públicas de respuesta o de manejo al fenómeno de la movilidad humana deben ser enmarcadas en una visión de largo plazo. No pueden ser una versión cortoplacista y que ojalá salte administraciones y cambios políticos en nuestros países. Segundo, debe ser una política pública de naturaleza multisectorial y que esté coordinada entre los diferentes ministerios y partes del gobierno encargados de responder a esta población. Tercero, debe responder a la realidad creciente de que esta movilidad humana es cada vez más mixta y que tiene un componente humanitario, un componente económico y todo lo que va en la mitad. Y de forma similar debe integrar los diferentes niveles de gobierno, no solamente el nivel central, el departamental o el estatal, sino incluso el nivel más bajo, el nivel municipal. Y sin duda, un poquito también siguiendo lo que hablaba Marta, es que debe haber un cambio en las instituciones y en el marco legal que acompañe a este tipo de respuestas. Y este cambio en las instituciones y en el marco legal obviamente debe estar enmarcado en el derecho internacional, pero también debe responder a las necesidades que tiene cada país y a las circunstancias específicas de cada país en el cual estemos hablando. Y sin duda, esta respuesta y
de políticas públicas y este manejo del fenómeno tiene que tener en cuenta que los países son cada vez más, son sujetos, son países al mismo tiempo, países de origen, países de acogida y países donde los migrantes transitan. Y las respuestas de políticas públicas deben responder a todas esas situaciones al mismo tiempo. No se puede centrar en una de la que más le convenga o la que más réditos tenga. Ahora, ¿qué se puede hacer o una respuesta a los flujos entrantes? ¿Qué factores fundamentales debe tener para que estos flujos migratorios produzcan los beneficios potenciales de los que hemos venido hablando? Bueno, primero, los países de acogida, las comunidades locales deben permitir el acceso a los servicios públicos y esenciales a través de los sistemas de prestación nacionales y no paralelos. Si se crean servicios de prestación de servicios públicos para educación, salud, que sean exclusivos para los migrantes o exclusivos para los refugiados, se crean en el largo plazo problemas de que la población cree que los servicios que se le está prestando a las personas que están entrando a su país es mejor o privilegiada o diferente. Y de nuevo, si uno está buscando que haya una inclusión en el largo plazo, no debería haber sistemas paralelos. Estos servicios, estamos hablando no solamente de educación, salud, vivienda, servicios básicos, pero de nuevo, dado que el perfil de la migración ha venido cambiando, también es importante tener en cuenta, por ejemplo, el servicio y atención a la primera infancia, dado que cada vez hay más migrantes que viajan en familia y más niños en nuestros países. Una respuesta a los flujos entrantes también debe promover la inclusión económica, el acceso a mercados laborales en condiciones similares o iguales a la de los locales, acceso a servicios financieros que les permitan a los migrantes ser miembros activos y partícipes y productivos de la sociedad. Y un tema muy importante es que este acceso a mercados laborales, si se produce en el sector formal y se permite que los migrantes muestren el valor de sus capacidades y de sus títulos, esto maximiza la productividad. De nuevo, un elemento fundamental del problema de los venezolanos que se observa en los países de Sudamérica es que aunque su tasa de empleo es más alta incluso que la de los locales, están empleados por debajo de sus calificaciones. Y esto genera obviamente una pérdida de productividad que de solucionarse le podría brindar réditos tanto a los migrantes como a los países de acogida. Tercero, una respuesta a los flujos entrantes debe promover la inclusión social con programas de antidiscriminación y antixenofobia que logre generar una cohesión social entre migrantes, refugiados y locales, y de nuevo se maximicen estos beneficios económicos de los cuales hemos estado hablando. De forma similar, los países deben deben hacer un esfuerzo por tener datos actualizados, sistemáticos, sobre los flujos migratorios, no solo de los que entran, de los que se van, sino de los que transitan por sus países, y debe tener información sobre cuál es el perfil y las necesidades y condiciones de vida de estas personas para poder responder de manera adecuada, de nuevo por medio de políticas públicas. Bueno, y por último, también es cierto que para los países que acogen poblaciones en movilidad humana, también hay que considerar que este flujo puede tener efectos negativos sobre algunos segmentos de la población. Y esto no se puede ignorar y hay que atender, digamos, a estas quejas y potenciales efectos negativos que puede tener. Ahora, para terminar, me gustaría también comentar
cuáles pueden ser esos factores de política pública que los países de origen y los países de tránsito pueden incluir en sus políticas públicas que también contribuyan a aumentar los beneficios de la migración. Por lo general, tiende uno a pensar que son los países de acogida los que más se pueden beneficiar con la migración, por el aumento en la mano de obra, por el aumento en la productividad, etc. Pero también es cierto que los países de origen, por medio de una política y un manejo adecuado de la migración, pueden también tener réditos y mejorar el bienestar de los migrantes, de las personas que se quedan y de todo su país en general. Por lo general, los países de origen son un poquito pasivos frente al fenómeno y se debe pensar más desde un punto de desarrollo, cómo puede esta migración contribuir al desarrollo de su país. Se debe buscar activamente que la migración sea, como mencionaba Marta, ordenada, segura y regular, por medio de programas de migración temporal o de programas circulares. Esto obviamente no se puede hacer de forma unilateral, pero los países de origen pueden hacer insistir y buscar activamente este tipo de programas. También se pueden canalizar las remesas hacia usos productivos. Que produzcan retornos en el largo plazo y no solamente en el corto plazo en términos de consumo y bienestar local. Y para terminar, solo decir que pues, ya existen ejemplos en la región de cómo las políticas públicas, si se hacen de manera adecuada, si están acompañadas de ajustes institucionales y ajustes en el marco jurídico, pueden hacer que estos flujos de movilidad humana traigan beneficios a los países. Esto lo vemos en Sudamérica, esto lo vemos en Centroamérica. Y con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por enriquecer y ampliar el panorama que al paso de las intervenciones viene haciéndose cada vez más amplio y más comprensivo, por identificar el rasgo de la creciente vulnerabilidad de migrantes y refugiados, tratándose de familias y mujeres, y por incorporar nuevos elementos para pensar en las opciones y las alternativas para políticas públicas comprensivas. Muchísimas gracias. Y escucharemos enseguida a la doctora Jessica Nájera, que es profesora e investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, el CEDUA, del Colegio de México, directora de la Revista de Estudios Demográficos y Urbanos, economista y doctora en demografía, y con líneas de investigación relacionadas justamente con estos temas de movilidad y migraciones internacionales. Adelante, por favor, Jessica. Gracias, muy buenas tardes. Igual que mis colegas, agradezco mucho la invitación a la UNAM, a la UDG y a la FIL por permitirnos estar aquí en este espacio para dialogar. Voy a hacer traté de ordenar la presentación en tres temáticas. Primero hablar un poco de la permanencia de las migraciones en territorio mexicano y en la región en la que se encuentra el país, pero también en algunas coyunturas y particularmente en los últimos años para hablar de estos cambios que ha habido en lo que denominamos el sistema migratorio mesoamericano, esta región que incorpora Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos. En estos 5 países, donde existen movilidades cotidianas desde 1970s, 80s, ¿no? Empezó, digamos, formalmente esta formación de este sistema migratorio. Lo que podemos
encontrar son algunos cambios en este siglo XXI particularmente. Yo creo que de los cambios más importantes es, uno, la reversibilidad de los flujos migratorios, es decir, usualmente pensamos migraciones de sur a norte, hoy tenemos migraciones también de norte a sur y migraciones circulares en la región, ¿no? Es decir, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños migrando hacia México, mexicanos que también han migrado ahora a Centroamérica. Tenemos el caso más reciente de solicitudes de refugio en la frontera sur de México, de chiapanecos en Guatemala. Y también tenemos devoluciones que han ocurrido en la frontera norte de población centroamericana que en lugar de ser devueltos a los países de origen, han sido devueltos a territorio mexicano. De esta manera se han hecho unos circuitos que no habíamos visto años anteriores. Adicionalmente, como han mencionado quienes me han precedido, pues las causas de la migración han dejado de ser únicas o puras y se han interrelacionado con otros elementos, ¿no? Ahora vienen condiciones laborales con desplazamiento por grandes megaproyectos, vienen temas de reunificación familiar asociados con violencia, trabajo y violencia y control de territorios. Entonces cada vez es más complejo diferenciar las razones por las cuales las personas se movilizan en esta región. Y otro de los temas que es importante y que es el que probablemente en esta mesa hemos estado enfatizando, tiene que ver con esta diversidad de categorías migratorias en las que solemos identificar a las personas. Los migrantes que van en tránsito, los migrantes que llegan a vivir a un país, los migrantes que salen, los migrantes en movilidades circulares, particularmente en zonas fronterizas, y también personas en búsqueda de protección internacional, refugiados y asilados, y también el desplazamiento forzado interno. Mucho del desplazamiento forzado interno, por la experiencia mexicana, sabemos que se convierte en refugio en otros países, como es el caso de México, ¿no? En esta dinámica, digamos, tradicional que teníamos en este sistema migratorio mesoamericano, hasta voy a dar algunos datos simplemente para comparar cómo ha cambiado entre 2010 y 2020 esta dinámica. En 2010 en México más o menos teníamos usualmente el promedio anual de detenciones de personas en situación migratoria irregular en el país oscila como por las 100,000 detenciones. Hay años más bajos y años más altos, pero en el 2020 teníamos casi 350,000 detenciones. Las detenciones usualmente eran de población guatemalteca, hondureña y salvadoreña, que representaban casi el 99% de las detenciones. Hoy día solo representan el 47%, es decir, la otra mitad de las personas detenidas provienen de muchos otros países que ya no están concentrados en el norte de Centroamérica. Y particularmente destacan poblaciones venezolanas y ecuatorianas, como ya decía Giovanni hace un ratito. La particularidad de la migración venezolana es muy importante y va a ser importante para mí mencionarla en este momento porque voy a hacer referencia más adelante, y tiene que ver con esta ruta migratoria que se ha hecho desde Venezuela hasta llegar a Estados Unidos, que pasa por varios países de Sudamérica, por todo Centroamérica, por México, para finalmente llegar a uno de los destinos más deseados, como es la población en esta región, que es Estados Unidos. Es así que en esta dinámica, en esta nueva época, diría yo, en la que ya llevamos varios años registrando una diversidad de nacionalidades que cruzan o están en nuestro país, el año pasado registramos 141 nacionalidades presentes en territorio mexicano.
También es importante decir, como ya mencionó Carolina, que ha habido un cambio en el perfil de las personas que se movilizan por territorio mexicano y por territorio centroamericano, un cambio de perfil en grupos de edad, ¿no? Cada vez hay menores de edad, hay también adultos mayores, para mí es importante mencionarlo, con las experiencias de violencia, particularmente en Centroamérica, abuelos han tenido que emigrar con nietos, es un grupo bien específico y muy socialmente muy relevante, y también con diferentes niveles de escolaridad. Hay profesionistas, hay también personas que se dedican al trabajo manual, al trabajo agrícola, trabajadores domésticos, en servicios, etcétera, pero destaco los profesionistas porque es un grupo cada vez más importante en estas movilidades. Bien, el otro punto que quiero dialogar un poco es en temas de atención a personas migrantes y refugiadas. Si bien cada país de la región tiene políticas específicas para atender o acompañar y para regular la migración en la región, en realidad, a pesar de estos grandes panoramas que tenemos, que denominamos política migratoria, en la práctica, en los últimos años, en los últimos 5 años, lo que tenemos es un montón de programas y particularmente de acciones que se han tomado en momentos específicos, únicos, y que después dejan de aplicarse, ¿no? Tanto para proteger como para detener flujos migratorios. Entonces, en el caso mexicano tenemos hoy día una combinación de acciones migratorias que van entre la detención, ¿no? La tradicional detección de personas, detención y devolución, pero también tenemos prácticas de reubicación de personas para despresurizar especialmente la frontera sur de México, que es un espacio donde tradicionalmente entran las personas que vienen del sur y que se ha vuelto socialmente un espacio difícil en términos de la convivencia entre la sociedad local y las personas que pasan o se quedan ahí. No solo esto ha ocurrido en México, sino también en los países centroamericanos, y solo voy a dar el ejemplo del caso costarricense, porque, digamos, cuando vienen las personas que cruzan por el Darién, Panamá, Costa Rica, y empieza ahí el tránsito centroamericano, digamos, Costa Rica ha tenido prácticas y tiene hoy día una práctica de dejar pasar a las personas, es decir, procurar que no se queden en territorio costarricense, y una de las formas que han encontrado para movilizar a la gente es tener autobuses que la gente toma y los deja en la frontera Costa Rica-Nicaragua y ahí continúan el viaje. Esta práctica no es única, esta práctica la usan los países centroamericanos, y tan es así que me ha tocado en diversas ocasiones hablar con población centroamericana, y una queja es ¿por qué México no nos ofrecen también eso, ¿no? Que nos digan un camioncito, porque nosotros no nos vamos a quedar aquí, lo que queremos es llegar a la frontera norte para ir a Estados Unidos. Entonces, con este tipo de experiencias, lo que les quiero mostrar es que tenemos una complejidad grandísima en la región que va desde Centroamérica, todo territorio mexicano, con el interés sustantivo de llegar a Estados Unidos. Y así, a pesar de que se han pensado a nivel regional tener algunas acciones, como el Plan de Desarrollo Integral que desarrolló CEPAL en los años pasados, donde el propósito era, a través del desarrollo local en los países de origen, podemos crear acciones para que se detenga la migración y eso regularla tanto en México como en Estados Unidos. Este tipo de programas o planes, la verdad es que han fracasado básicamente por una razón: no hay recursos suficientes para poder atender todo esto. Tampoco hay ni regulación, ni control de dinero, ni control de programas, ni registros que nos permitan mostrar que
que puede haber un impacto en toda la región, ¿no? No solo se trata de llegar a ciertas comunidades y a ciertas poblaciones, sino intentar tener un planteamiento regional. Yo creo que en esto creo que también hemos fallado, y con esto para decir que es como decía Giovanni, es una responsabilidad de los estados regular también y apoyar a las personas migrantes, y no es una responsabilidad de las personas, no es una responsabilidad única de los organismos internacionales, tampoco de los albergues y de los espacios de acompañamiento de las personas migrantes, ¿no? Y ahora haré una breve referencia a ello. Y por último, el tema de inclusión y derechos, que es el otro tema que teníamos pensado dialogar en esta breve reunión. Y yo entiendo la inclusión más bien como un marco de referencia amplio en el que no solo se trata de incorporar a la gente a tener un trabajo digno, no solo se trata de ofrecerles un espacio donde vivir, de hacer vida social, de incorporarse a la sociedad, sino también se trata de tener todo un marco que permita sostener eso en el tiempo, ¿no? Y sostenerlo para aquellas personas que deseen quedarse en los territorios donde se aplican todos estos programas, pero también, como siempre, tener el apoyo y acompañamiento de todos los actores que hace un momento mencioné, ¿no? Es una labor de los gobiernos locales a través de todas sus instancias. Pensemos en el caso nuestro, es una labor de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Salud, de la SEP, ¿no? De Gobernación para ofrecer un CURP, del SAT para ofrecer un RFC. O sea, son un montón de instituciones que deben de trabajar de manera interinstitucional y cooperativa para generar este espacio de inclusión. También, igual que en esta idea de la reflexión regional sobre cómo modular la migración que ocurre en la región, pues los recursos, tanto económicos como humanos, y el tiempo que se requiere para hacer todos esos ajustes, pues son de largo plazo, como ya se ha mencionado en la mesa. Pero otro de los actores que yo creo que es sustantivo en estos procesos de inclusión somos la sociedad en general. Es decir, todos nosotros también colaboramos en estas formas de inclusión o la calidad en la inclusión de las personas migrantes en nuestros lugares de residencia, ¿no? También somos quien ofrecemos una oportunidad de trabajo, somos quien ofrecemos un espacio para que rentarles para que puedan vivir, somos quienes cooperamos para hacer alguna gestión para que ingresen a la escuela, ¿no? Más allá del derecho que a veces no es sustentado por las instituciones que deben de hacerlo. Entonces es también parte de nuestra responsabilidad social reconocer que todos en algún momento podemos ser migrantes y que en tanto compartir esta práctica de la inclusión puede ser una buena iniciativa para las sociedades en las que nos encontramos en esta región. Y finalmente voy a compartirles los resultados de un ejercicio de entrevistas que hicimos a personas venezolanas en 3 países, nicaragüenses en Costa Rica y haitianos en Chile, a través de una encuesta que denominamos encuesta de inmigración reciente en América Latina. Esta encuesta fue financiada por el BID, por eso me da mucho gusto que esté conectado Felipe. Esta encuesta lo que intentamos recuperar a través de los relatos con las personas migrantes que platicamos, fue recuperar sus condiciones de vida al llegar a estas ciudades, ¿no? A 3 ciudades de Colombia, a Santiago de Chile y a San José, Costa Rica, y toda su experiencia migratoria en estos espacios. También recuperamos la historia laboral desde que llegó a la ciudad y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo que la persona está en estas ciudades de acogida.
Recuperamos historias laborales, de vivienda, de familia, de educación, de salud, algunos temas sustantivos para nosotros como fue discriminación en espacios educativos y en espacios sociales, el tema de seguridad alimentaria que tuvo unos resultados desgarradores, gente que se queda sin comer o sin los recursos suficientes para mantener una buena alimentación o al menos básica. Y también encontramos diferentes perfiles en las personas que se quedan en estos 3 países, ¿no? Encontramos un perfil de personas venezolanas con altas condiciones de precariedad en la zona fronteriza con Colombia, particularmente en Cúcuta, que es una ciudad fronteriza en la región, y también tenemos otras condiciones precarias como los nicaragüenses en Costa Rica, quienes a pesar de tener una larga historia de diálogo poblacional entre ambos países, el tiempo no ha asegurado una integración total e incluso una aceptación total de los nacionales. Con esto termino y lo único que quiero mencionar, me permites un minuto, es decir, en esta idea de que pensemos el futuro migratorio en el caso de México y de la región, primero decir que yo creo que como estamos actualmente y con la entrada de Trump ahora en Estados Unidos, puede ser para mí uno de los efectos más tangibles probablemente, porque ya tuvimos esa experiencia, y si inician estas redes de persecución migratoria, vamos a tener un montón de gente que va a estar retornando de manera forzada, pero muchos otros que en adhesión a eso regresan de manera voluntaria, y también vamos a tener personas que no solo llevan un poquito de tiempo ahí, sino personas y familias que llevan muchísimos años en territorio estadounidense y que dejan familia, casa, trabajo, bienes, etcétera. Y lo otro es que a pesar de lo que ocurre en Estados Unidos o del vínculo que tengamos México-Estados Unidos, México es el responsable de su política migratoria y está en nosotros tener las herramientas y la perspectiva de cómo queremos atender a las personas que pasan o llegan o se establecen en nuestro territorio. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jessica, por ponernos pues el panorama más actualizado desde la perspectiva regional, y creo que lo que nos has planteado es un muy buen puente para que Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migraciones del Banco Interamericano de Desarrollo, nos haga su planteamiento. Felipe lidera las operaciones de crédito, cooperación técnica y la producción de conocimientos para apoyar los esfuerzos de los países de la región en términos de migración, vista como oportunidad de desarrollo. Y Felipe tiene la experiencia en el terreno porque trabajó mucho en la coordinación de la respuesta gubernamental ante el flujo migratorio proveniente de Venezuela hacia Colombia a escala nacional y local, que es uno de los fenómenos más intensos de migración y refugio de los últimos años. Muchas gracias, Felipe, y te escuchamos durante los próximos 15 minutos. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Me oyen bien? Muy bien. Muchísimas gracias y buenas noches. Es difícil empezar un panel a esta hora entre un día de trabajo, 4 muy buenas exposiciones y seguramente un mezcal que los espera. Y lamento mucho no estar allá. Quiero agradecer a ACNUR, a Giovanni, sobre todo a Tonatiu, al Colegio de México, a la UNAM y a la Universidad de Guadalajara por permitirle al BID también estar acá, y obviamente a los panelistas con quien a todos obviamente conozco en diferentes momentos de la vida de estos temas migratorios. Un poco yo quisiera traer una perspectiva, como lo dijo Carolina, un poco más regional y desde una entidad multilateral. Es decir, ¿qué hace un banco en esta discusión y cómo una entidad multilateral como el BID puede tener un rol, o como lo contó Carolina, el Banco Mundial en este tipo de procesos? Y creo que aunque aquí se han dado unas cifras, es importante para la audiencia del auditorio que tenemos ahí, tal vez ponerle un poco de números que permitan entender la dimensión. Ya Giovanni lo decía,
y es que el crecimiento de la movilidad en América Latina en los últimos 6 años realmente es muy importante. Eh, Aquí teníamos una región que generalmente emigraba y donde además la tradición migratoria estaba reservada a unos pocos países, Argentina, algo había pasado con Perú en la migración asiática y obviamente el caso de México, que era el caso paradigmático, con sus casi 12 millones de migrantes en Estados Unidos, 1 de cada 4 migrantes en Estados Unidos mexicanos y 1 de cada 2 de los que son latinos. Pero empezó a darse esta situación de Venezuela, empezó a darse la situación en Haití, empezó a darse una movilidad mucho más grande del norte de Centroamérica y esto generó un cambio donde hoy ya el 70% de los movimientos son movimientos intrarregionales con una migración mixta. Y esto cambió el panorama en la región de América Latina. Y les quiero dar 3 cifras que son tal vez indicativas para salir un poco de la visión de México y entender lo que pasó en la región, sobre todo en Sudamérica, en países que no tenían tradición migrante. Como agradezco la mención, estuve casi 3 años en el gobierno de Colombia como asesor presidencial para este tema de la migración. Y en Colombia hace unos 6 años había 150.000 extranjeros registrados. Hoy hay 2.8 millones de venezolanos que llegaron en 4 años, lo cual claramente cambia y desborda la capacidad institucional. O una ciudad como Lima, que tenía un porcentaje relativamente pequeño de migrantes, donde hoy viven más de 1.100.000 venezolanos, y 1 de cada 10 habitantes de Lima hoy es un migrante que ha llegado en los últimos 4 años. O Chile, que hace 7 años tenía el 2.6% de su población migrante y hoy está en el 8.7%. Es decir, son algunos casos, y los hay además en el Caribe, en países centroamericanos, que cambiaron el panorama de lo que pasaba en la migración. Y es en ese momento cuando los mismos países le dicen al banco necesitamos crear unos mecanismos financieros y no financieros para ayudar a los países receptores a atender esta circunstancia excepcional. Nosotros nos diferenciamos de agencias como ACNUR y nos complementamos con ellos en que hacemos un trabajo más enfocado hacia el desarrollo y hacia el largo plazo, es decir, hacia la permanencia de los migrantes. Otra característica, más allá de las que mencionaba Carolina, por ejemplo, de que primero fueron hombres y ahora son familias, es el tema de la temporalidad. En cualquiera de las encuestas que se hacen, sobre todo con migración venezolana en los países de América del Sur, el 70% de los migrantes responden que no tienen ninguna intención de volver a su país antes de los próximos 5 años. Quiere decir que aquí ya no estamos solo ante una emergencia humanitaria, sino ante un reto al desarrollo, y en eso una entidad como la nuestra, como el BID, tiene campo para empezar a trabajar. Y lo que nos dieron fue unas herramientas de carácter financiero y no financiero para ayudar a los gobiernos a integrar a los migrantes. Y yo quisiera resaltar 3 criterios orientadores de nuestro trabajo. El primero es que trabajamos en beneficio de proyectos de toda la comunidad y no solo de la población migrante. Es decir, lo que hacemos es poner recursos no reembolsables en préstamos de inversión que van en beneficio de toda la población. Hoy, por ejemplo, para darles un ejemplo, aprobó el directorio del banco una operación de crédito para Costa Rica de 150 millones, además con una operación paralela del Banco Mundial, en el cual quieren mejorar la calidad de la educación en Costa Rica. Y lo que se hizo ahí fue dar 7.5 millones de dólares no reembolsables al gobierno para que en varias de esas actividades se incluyeran y se hicieran actividades particulares que permitieran que los niños migrantes en Costa Rica, donde es casi el 5% de la matrícula educativa, principalmente niños nicaragüenses, niños y niñas nicaragüenses, pudieran tener unos mecanismos de integración. Y eso lo que hace es entender que claramente en emergencia hay que atender la vulnerabilidad de los migrantes, pero cuando se trata de desarrollo, el proceso de integración no puede excluir a la población local y lo que se trata es de meter a los migrantes en el denominador de la protección social de los países. Lo segundo es trabajar no solo en beneficio del proyecto en particular con unos beneficiarios, sino cambiar las normas de los gobiernos a largo plazo. Y es así, por ejemplo, para poner un ejemplo, como con Ecuador trabajamos para cambiar un decreto que permitiera que los migrantes regularizados hicieran parte de los concursos de subsidio de arriendo para obtención de vivienda. Entonces, más allá del proyecto específico que podía beneficiar 100 o 200 o 300 migrantes, es cómo podemos como banco tener unas herramientas de diálogo con los gobiernos que nos permita cambiar regulación hacia el largo plazo. Y eso un poco hace que podamos trabajar de manera más organizada, más en el largo plazo y coordinado, como lo dijo Carolina, de manera multiagencial.
Y es en ese sentido también que hemos venido apoyando otro tipo de procesos en la región de América Latina. Mencionaré tres en particular. El primero, la regularización. Yo tengo una visión un poco más optimista que la profesora Nájera y además agradezco porque hizo mención a un estudio en el cual también tuvimos que ver, súper importante, que se hizo con el tema de la integración en ciudades. En América Latina, que además creo que es interesante reconocer, porque a veces uno se da muy duro en América Latina, pero creo que hay que mirar el mundo, y yo creo que Giovanni, que trajo cifras internacionales, lo puede corroborar. Ha habido en general, hay un mecanismo que permite medir la apertura en los temas migratorios de la Universidad de Pensilvania, que mide todos los países del mundo, donde demuestra de manera clara que las políticas, a pesar de las discusiones, estoy hablando de América Latina y el Caribe, tienen un carácter más aperturista que en otras partes del mundo. Tal vez lo que falta es mejorar las políticas de inclusión y hacían una analogía de que tal vez en Europa la puerta es más pequeña, pero cuando llega las escaleras son más profundas para que la gente se quede, pero en América Latina la puerta ha sido grande y generosa. Y lo digo basado en estadísticas. En un estudio que hicimos en el Banco Interamericano sobre la regularización, encontramos que ha habido más de 90 procesos de regularización extraordinaria en los últimos 20 años en la región. Y lo sigue habiendo hoy. Hace 2 meses celebrábamos en Uruguay la posibilidad de mejoras en los procesos de arraigo. Celebrábamos la posibilidad de normas en Brasil para la facilitación de temas de refugio. Aplaudíamos a Argentina por tener mecanismos de regularización. Apoyábamos a Ecuador con un decreto de regularización extraordinaria. Trabajamos con Costa Rica en la posibilidad de tener uno hacia adelante, un empadronamiento que hizo Chile, un nuevo decreto de PEP tutor como Colombia, a pesar de todavía lo que falta y de que entendiendo que en una discusión académica de más largo plazo, estas son medidas de carácter temporal, con excepción obviamente del Estatuto Temporal de Colombia, 10 años, que de todas maneras van avanzando en garantizar derechos y posibilidades de inclusión de la población migrante. Y es por ello que además lo menciono de primero, porque es obviamente la condición sine qua non, pues se puede avanzar hacia procesos de inclusión. Inclusión que tiene como característica primordial el tema de la integración laboral o movilidad laboral. Y es que creo que además de lo que la embajadora Bárcena contestaba de la circunstancia de México, por ejemplo, con el ejemplo del plan que tiene con Canadá o de la movilidad hacia Estados Unidos, hay oportunidades de movilidad laboral intrarregional en América Latina y el Caribe. En un estudio que hicimos con la OCDE, copiando la metodología que la OCDE tiene, que se llama CERILIN, para medir el nivel de integración que tienen los migrantes, lo que encontramos de manera generalizada es que muchos de los migrantes en los países tenían unas mejores condiciones educativas que los locales y estaban trabajando en empleos de menor capacidad. Y lo que esto generaba obviamente eran unas fricciones en algunos pedazos del mercado laboral. Y es por eso que creemos que hay posibilidades no solo de atender una demanda de mano de obra entregada además por la demografía. En países como Costa Rica o como Uruguay, donde hay envejecimiento de la población, se va a necesitar mano de obra migrante, o en países incluso como México, donde en conversaciones que he tenido con Donaciano en el servicio de empleo, hay más de 900,000 necesidades de personas, sobre todo en algunos de los estados del sur o en los estados del norte, o Guyana, que necesita mano de obra migrante, u otros de los países. Es decir, que tenemos una oportunidad. Un reciente estudio de la OIT mostraba la cantidad de acuerdos bilaterales que hay para avanzar en la movilidad laboral y en ese sentido tenemos posibilidades de hacerlo, obviamente avanzando a través de unas circunstancias como mejorar los criterios de certificación de competencias, avanzar en unos mejores procesos de rutas de empleabilidad y desarrollar unas mejores herramientas en los servicios de empleo para hacerlo. Pero hoy hay, más allá de la discusión de la frontera norte o solamente lo de Estados Unidos, otras posibilidades de movilidad laboral en la región que además trasladan la discusión migratoria no solo desde el tema humanitario y desde el tema de la tragedia al tema de la oportunidad económica. Hay países como España, que con los bancos, tanto con el Banco Mundial en Ecuador, Colombia y República Dominicana, o como con el BID en los países del norte de Centroamérica, se trabaja para temas de migración circular temporal y después para trabajos de mayor. Solo España necesita más o menos 24 millones de personas según el Banco de España de aquí al 2050. Es decir, estamos en un momento
en que esta movilidad humana se puede convertir en un buen asset, en un buen activo de los temas de movilidad laboral. Y por último, quisiera terminar un poco estas reflexiones, como digo, difícil después de que creo que aquí se han expuesto tantas circunstancias en un tema que tal vez es transversal y que hemos venido trabajando en el banco. Estos procesos de movilidad, estos procesos de inclusión y regularización, va a ser difícil tomar decisiones de política pública a los gobiernos si no trabajamos en los mecanismos anti-xenofobia y de cohesión social. Hemos creado en el banco, en la unidad de migración, el Laboratorio de Percepción Ciudadana y Migración, que mide y que además agrupa todos los experimentos que ha habido sobre los temas de integración. Y además mide cómo la conversación en las redes sociales, cómo los medios trabajan con estos temas de migración y cómo entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder comunicar de mejor manera el proceso. Lo que genera noticia generalmente es la migración en tránsito y no los procesos de integración. Y tal vez la buena noticia es que hicimos un experimento con el PNUD en 9 países de la región y encontramos que hay estrategias que permiten cambiar ciertas percepciones en muy corto plazo. Pero también estamos haciendo intervenciones de largo plazo, por ejemplo, con un proyecto grande con la Secretaría de Educación de Bogotá en Colombia, donde en solo Bogotá hay más de 60.000 niños migrantes venezolanos inscritos en el sistema público educativo para trabajar en mecanismos de cohesión social que permitan una mejor integración. La reflexión es cada área, como agencia humanitaria, como universidades, como sector académico, tiene un rol en este tema de la movilidad humana. Nosotros tenemos desde las entidades multilaterales, tenemos recursos, capacidad y conocimiento para hacerlo. Tenemos unos gobiernos que a pesar de las restricciones han demostrado intención de poder avanzar hacia el proceso y creo que debemos aprovechar cualquiera que sea la circunstancia política en la región para entender que la movilidad humana seguirá y cómo sacar lo mejor de ella. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por la gran riqueza de planteamientos que nos transmitió en tan poco tiempo y gracias por haberlo hecho con tanta precisión. A estas alturas yo tengo la impresión de que lo que usted nos ha planteado nos podría llevar otra ronda de discusión, sobre todo porque nos pone por delante elementos muy positivos y con una perspectiva que tiene poco que ver con la perspectiva negativa con la que se abordan normalmente estos problemas. Muchísimas gracias, Felipe. Y enseguida, el doctor Tonatiuh Guillén, doctor en Sociología por el Colegio de México, expresidente del Colegio de la Frontera Norte y actualmente investigador del Programa Universitario de Estudio del Desarrollo de la UNAM, nos hará los comentarios con los que inevitablemente tendremos que ir cerrando dado lo avanzado de la noche. Adelante, Tonatiuh. Muchas gracias, Enrique. Voy a ser breve porque definitivamente ya se nos fue el tiempo en una sesión extraordinaria. Quiero primero agradecer las presentaciones porque son perspectivas que enriquecen y nos llenan de información y de perspectivas analíticas de los procesos de migración, de refugio en particular y de desarrollo. Creo que los tonos todos se complementan. Inevitablemente voy a tener que escoger 3 cosas simplemente para puntualizarla y lamentablemente son cosas y puntos de vista contrastantes, porque por un lado queda muy claro en las exposiciones que la posibilidad de la inclusión de las personas refugiadas y migrantes, el desarrollo de mercados laborales, el beneficio recíproco de países de origen, de destino, incluso de tránsito, está implicado en el proceso migratorio. O sea, es posible y ocurre. Eso es lo que es importante, ocurre. Hace poco tiempo se acaba de hacer un informe sobre el peso de la migración para el crecimiento de la fuerza laboral en Estados Unidos y es abrumador. Dicho muy claramente, si no hubiera migración, no crecería esa economía. Y lo mismo pasa
en Europa, que también varios países, incluso por sus tasas de crecimiento demográfico, ya no tienen posibilidad, ya no de crecimiento de la fuerza laboral, sino de crecimiento poblacional. Entonces, la necesidad desde la perspectiva de los países receptores de población migrante es obvia, es una cuestión racional y de desarrollo. Y del otro lado, también es cierto que las sociedades de origen no necesariamente tienen que emigrar. Yo creo que también es un punto que hay que subrayar, porque estamos, sobre todo en los últimos años, en una coyuntura de movilidades forzadas. Esa es la parte más dramática de estas últimas movilidades, y en esas movilidades forzadas va pues la vida, las familias, las comunidades, un valiosísimo capital humano que finalmente termina maltratado posiblemente en el proceso de movilidad, y potencialmente, y eso sería el destino ideal, con beneficios que repercutan en las sociedades de destino y que finalmente también en las de origen a través de remesas, por ejemplo. Entonces hay capacidades de diálogo en estos procesos, uno de origen no necesariamente el más sano por las características que comento, más bien es el peor de los motivos por los que la población se mueve, pero del otro lado países que tienen necesidad de esa movilidad. Y ahí, si fuéramos racionales, si el mundo fuera racional, fácilmente lo pudiéramos organizar. Eso está muy claro en las presentaciones que acabamos de escuchar. Pero ahora viene el otro punto de vista, que son las malas noticias, que es de que los países en desarrollo, muchos de ellos, y especialmente Estados Unidos, a pesar de que necesiten la migración, también han creado, motivado, extendido ideologías, subrayado, ideologías racistas y xenófobas. Y esas ideologías, cuando se convierten en fuerzas políticas, y peor, cuando se convierten en gobiernos, pues es el peor escenario, porque entonces esa movilidad de la que estamos refiriendo se confronta con las políticas de exclusión, con las ideologías de exclusión, con el racismo y con la xenofobia. Entonces aquí hay lo que llamo metafóricamente una colisión que es física, porque lamentablemente mueren todos los días 4 o 5 personas en este proceso, solamente en la región de la que estamos hablando. Y eso es costosísimo, gravísimo. También se violan derechos, también hay políticas de contención y de exclusión que les obliga a las personas a vivir escondidas, a tener no dónde dormir, a no dónde comer, no dónde alimentarse apropiadamente, ni tener un cobijo apropiado y digno, y es por las políticas de contención y de exclusión. No es que no podamos resolverlo, es porque hay políticas de contención y de exclusión. Dicho esto, ya no lo hablamos en esta oportunidad, pero estamos a un paso, ahí de que nos echen, pero estamos a un paso de las políticas de exclusión y de contención más severas de mucho tiempo. Entonces, solo hay que prepararnos, tener la fuerza y la capacidad como sociedad de resistir y de oponernos a estas xenofobias, y de pedir a gobiernos como el mexicano, que va a estar súper involucrado, que realmente construya un escenario alternativo y que dé el ejemplo, y que no seamos el mal ejemplo de cómo maltratar personas, sino al contrario, dé el ejemplo de cómo podemos incluir en México, cómo podemos cómo podemos generar desarrollo en México. Eso es importante. No hay que verlo, la inclusión,
no solamente como un derecho, como una responsabilidad del Estado, sino como una oportunidad de desarrollo. Y esa parte es necesario que también la incluyamos en nuestras reflexiones. Nuevamente, mil gracias a todas, a todos. Ha sido un honor, un enorme placer. Muchas gracias. Por favor, Enrique, si quieres cerrar antes de que nos apaguen la luz. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, Tonatiuh. Será solo para agradecer al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a su rector Juan Manuel Durán, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por la oportunidad de tener esta extraordinaria mesa sobre experiencias internacionales de inclusión social, económica y cultural de las poblaciones migrantes y refugiadas. Haber escuchado a la embajadora Marta Bárcenas, a Giovanna Lepri, a Carolina Mejía Mantilla, a Jessica Nájera, a Felipe Muñoz y al propio Tonatiuh Guillén ha sido un privilegio. Han dejado muchas enseñanzas por un lado, también muchas propuestas por otro, que ojalá podamos canalizar mejor al debate público, a las propias autoridades, para lograr este objetivo de la inclusión. Por mi parte ha sido un honor moderar esta mesa. En realidad la mesa no necesitaba moderación, las y los participantes son muy moderados y automoderados, pero de cualquier modo ha sido también para mí un honor estar con ustedes. Muchas gracias, buenas noches y espero que nos veamos el próximo año en otro seminario.